Chicos, avisen a sus compañeros. Doctor, ya no estaban. Sí, claro, ya está. Sí. Ganan 2 pesos. Me encontré. Hay buen sueldo. El micrófono, que sacamos hace 2008. Ah, mira, El doctor Matos también lo tengo. Piso. está postulando al Lorena. ¿Sí? Sí, ya le jodí a su. Ah, qué bacán. Ojalá que le pueda poner. Bueno, Claro, son mejores. Ah, sí. Claro, sí. Ya, enfermedad de von Willebrand. Chicos, la enfermedad de von Willebrand, este es un trastorno hereditario más frecuente del mundo, causado por la deficiencia o anomalía del factor de von Willebrand. Esta va a ser una enfermedad autosómica dominante o más raramente recesiva, no es dominante, pero igual es congénita. El factor de von Willebrand, chicos, va a ser una proteína plasmática grande, de gran tamaño, que mide más o menos 500 a 20.000 kilodaltons, ¿no? Que media la adhesión plaquetaria, por eso es una de las funciones, es la adhesión plaquetaria. Constituye una proteína que transporta el factor 8, o que protege al factor 8 de su degradación. Está ubicado en el gen del factor del cromosoma 12, en el brazo corto. Entonces esto no va ligado al cromosoma X. Se sintetiza en células endoteliales y megacariocitos. Entonces, ¿esto cómo se va a dar, no? Va a hacer que haya la activación plaquetaria por medio de una adhesión o agregación plaquetaria que se va a unir al factor de von Willebrand por medio de dos, uno la glucoproteína 1B y la glucoproteína 2B3A. Entonces, esta es una proteína que estabiliza el factor 8, como ya les dije. Es un reactante también de fase aguda. O sea, si ustedes dosan en un proceso inflamatorio factor 8 que no es normal, les va a salir algo, ¿no? Y aumenta en el embarazo, el uso de estrógenos, ejercicio reciente, hipertiroidismo, uremia y hepatopatías. Entonces, los tipos, ¿no? El más frecuente es el tipo 1. El tipo 1, hay dos formas de medir, la forma cuantitativa y la forma cualitativa, ¿no? La forma cuantitativa es el tipo 1, o sea, ver el valor porcentual del factor 8, ¿no? El tipo 2, que se da un 19%, es una deficiencia cuantitativa. Dentro de esas está el 2A, 2B, 2M, 2N. El 2A es una interacción del factor von Willebrand con la plaqueta, con ausencia de multímeros de mayor peso molecular. El 2B es un aumento de la afinidad del von Willebrand con la glicoproteína 1B. El 2M es igual, la disminución de interacción del factor de von Willebrand con plaquetas, pero sin ausencia de multímeros de mayor peso molecular. Y el 2N es una disminución por la afinidad con el factor 8 propiamente. Y el 3 es la deficiencia del factor de von Willebrand virtualmente completa. Entonces, la clínica. La clínica es hemorragia mucocutánea, como la más frecuente. Se va a relacionar con epistaxis en un 60%, hemorragias posexodoncia, gingivorragia, equimosis, hemorragia postparto, digestivas, menorragia. Generalmente, chicos, cuando pensamos en una enfermedad de von Willebrand, fuera de que no haya tenido epistaxis o sangrados mucocutáneos, cuando sucede la menarquia. Con la primera menstruación existe un sangrado incontrolable o abundante, ¿no? Y generalmente ahí es la primera sospecha diagnóstica, siempre y cuando no haya tenido hemorragias mucocutáneas. Entonces es importante pensar en una paciente con von Willebrand, aquella paciente que en su menarquia no pare su menstruación o que sea sangrado demasiado abundante. Recuerden, cuidado que les venga un caso clínico. Otra vez. A nivel laboratorial,
puede venir el TP y el TTPA, chicos, están normal, generalmente no están prolongados. Lo que está prolongado es el tiempo de sangría. Puede estar aumentado el TTPA siempre y cuando esté disminuido el von Willebrand con el factor 8, por lógica. Si no hay factor 8, tampoco va a haber factor de von Willebrand y por ende va a estimular al TTPA prolongado, pero no por el factor de von Willebrand, sino por el factor 8. ¿Ya? Entonces, las otras pruebas laboratoriales para poder diagnosticar, detectar la actividad del coagulante, el factor 8, que eso mide la actividad funcional del factor 8, y ahí se relaciona con el von Willebrand. El antígeno del factor de von Willebrand, que nos mide la cantidad o porcentual del factor de von Willebrand, que es la forma cuantitativa o del tipo 1. El cofactor de ristocetina o actividad fijadora del colágeno, que va a medir la actividad funcional del von Willebrand. Y eso se relaciona con el tipo 2. Igual, los multímeros de factor de von Willebrand. Lo mismo se relaciona con el tipo 2. Y la agregación plaquetaria inducida por ristocetina, que igual mide la sensibilidad de la ristocetina en el factor de von Willebrand, que va relacionado con el tipo 2. El tratamiento de una enfermedad de von Willebrand. La desmopresina. La desmopresina, ¿qué hace? Aumenta la concentración del factor 8 funcional y por ende también aumenta la concentración funcional del factor de von Willebrand. Esto se da aumenta de 3 a 5 veces su nivel basal, ¿no? Perdón, chicos. Ahora, se usa en enfermedades de von Willebrand moderada a leve. El efecto dura más o menos de 4 a 8 horas. Se usa en los tipo 1, en el 2A, en el M y en el N. No es efectivo para el 2B y el 3. La dosis es de 0.3 a 0.4 microgramos por kilo endovenoso. Pero la ristocetina también se puede colocar o se puede usar de manera rutinaria en forma nasal. Ahora, el concentrado de factor 8 ricos en von Willebrand, ¿no? Que también se ha producido, pero no lo tenemos en el MINSA. Esto se emplea para pacientes con hemorragias graves, ¿no? Algunas que tengan o que se realicen cirugías complejas. Se puede utilizar en el tipo 3. La dosis está en función al incremento del factor de von Willebrand, ¿no? A qué nivel queremos llegar. Generalmente viene una unidad por kilo de peso. Luego lo encontramos como la marca comercial como el Aimatep o el Wilate, que son marcas comerciales que tienen propiamente el concentrado de von Willebrand. ¿Se puede utilizar crioprecipitado? Sí. ¿Es de uso frecuente? Sí, pero con poca seguridad, porque ya sabemos cuál es la complicación. Igual, una unidad de crioprecipitado contiene de 80 a 100 unidades de factor 8 y von Willebrand. ¿Se puede utilizar estrógenos de síntesis? Sí, ¿no? Posiblemente para el tipo 1 y el tipo 2. Coagulopatías adquiridas, chicos. Dentro de las adquiridas tenemos un montón de patologías que nos puedan generar una alteración en la coagulación, como la de consumo por una coagulación intravascular diseminada, aneurismas, hemangiomas, nefropatías, por deficiencia de síntesis, déficit de vitamina K, los cumarínicos, las cefalosporinas, hepatopatías crónicas, la hemofilia A adquirida, la enfermedad de von Willebrand adquirida o inhibidores adquiridos de cualquier factor de coagulación. Y las deficiencias complejas, ¿no? Como las paraproteinemias, como amiloidosis, mieloma, cirugías cardíacas, etc. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que va a haber una infinidad de patologías que nos pueden generar coagulopatías. Dentro de esas, la hemofilia A adquirida. Comenzamos con la coagulación intravascular diseminada, o también llamado SID, ¿no? Es un síndrome adquirido trombohemorrágico donde existe la activación intravascular incontrolada de la coagulación y alteración de la fibrinólisis, ¿no? Recuerden, activación intravascular incontrolada de los factores de coagulación y la activación de la fibrinólisis.
O sea, a la vez comienza a producir trombo, pero este trombo se degrada. Lleva al depósito masivo de fibrina en la microcirculación y daño orgánico. Hay pérdida de la localización o sistémica y se asocia a múltiples causas. Entonces, ¿cómo sucede esto, no? Que existe por cualquier estímulo, sea infeccioso, patológico, no sé, hasta las leucemias, etcétera, van a estimular ¿a qué? A que se comience a producir citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias a la vez van a estimular a la expresión del factor tisular, y ya sabemos que el factor tisular pues activa todo el proceso de coagulación, y esto a la vez va a generar alteraciones en los mecanismos anticoagulantes como la proteína C, S, antitrombina 3, etc. Y a la vez va a activar a la inhibición de la fibrinólisis, ¿no? O lo que destruye el coágulo. Entonces, esta alteración va a estimular a que aumenten los depósitos de fibrina. Esto se va a dar, ¿por qué? Por una falla multiorgánica va a generar trombosis microvascular, pero esta trombosis microvascular va a ser débil, pues no, donde se va a degradar toda la fibrina. Y a la vez va a generar hemorragias por consumo de plaquetas y factores de coagulación. Entonces, ¿cómo se va a expresar esto? Como hemorragias, ¿no? O sangrados. Entonces, la etiología, existe una infinidad entre esos procesos infecciosos, como las más frecuentes, ¿no? Sepsis, origen bacteriano, viral, hongos, parásitos, etc. Neoplasias, entre esos tumores sólidos, o cáncer ovario, páncreas, la leucemia aguda promielocítica. ¿Recuerdan? Lo hemos hablado ya en leucemias, que también nos va a generar una coagulación intravascular diseminada. Complicaciones obstétricas como eclampsia, preeclampsia, síndrome de Gel, desprendimiento precoz de la placenta, embolias en líquido amniótico, feto en muerto retenido, placenta previa, etc. Igual, la necrosis tumoral, tisular, traumatismos craneoencefálicos, propiamente quemaduras extensas, grandes traumatismos, embolias, etc. Y reacciones hasta inmunológicas, como incompatibilidad transfusional, mordeduras de serpientes, sobredosis de algunos medicamentos, etc. La clasificación, aguda y crónica. La aguda, pues es una coagulopatía de alto grado y no compensada, o sea, que comienza a sangrar, ¿no? De rápida instauración, causas más frecuentes son sepsis o politraumatismos, es sintomático y alteraciones en las pruebas de laboratorio, y predominan manifestaciones hemorrágicas. O sea, todo agudo, ¿no? Sangre. La crónica es una coagulopatía de bajo grado, o sea, se va compensando poco a poco, es insidioso, de progresión prolongada. Generalmente esto se va a dar en un feto muerto retenido, neoplasias, etc. Habitualmente son asintomáticos, pueden alterar o no el laboratorio y se expresa con trombos, porque esto es de manera lenta. Como recuerdan, se va a formar pues trombos microvasculares, pero si esto es de manera constante, prolongada, lenta, se va a expresar como trombosis. Ahora, la clínica, hemorragia, ¿no? Ya sabemos, petequias, equimosis, sangrados, hematuria, epistaxis, gingivorragia, hemorragias gastrointestinales, etc. Todo tipo de sangrado, sangra por todo lado el paciente. Ahora, y en caso de las crónicas, como trombosis, pues arterial, venosa, microvasculares con delirio, coma, necrosis, distal, microangiopatía, etc., ¿no? Y el fracaso multiorgánico va a estimularse por el fracaso renal, disfunción hepática, daño pulmonar, adrenal, etc. Todo esto es llamado también un síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Ahora, el diagnóstico. Para que ustedes confirmen que es un SID, tiene que haber coagulopatías. TP o TTPA prolongado, un SID agudo. TP o TTPA prolongado, o los dos prolongados. Hipofibrinogénemia o fibrinógeno menos de 150. Dímero D elevado. Plaquetas, un consumo de plaquetas, una trombocitopenia moderada, o puede llegar hasta severa. Puede haber una anemia hemolítica microangiopática, o sea, presencia de esquistocitos en sangre periférica. Pero con estos cuatro ustedes ya confirman de que está siendo SID o es SID.
¿no? Pero si ya tienen coagulopatías, plaquetas consumiéndose, y de repente ya el fibrinógeno está bajando, piensen de que es alto riesgo de SID. Porque si hace ya SID, este paciente se va a morir. Se va a morir por sangrado. Entonces el puntaje, ¿no? Los criterios diagnósticos de SID por puntaje. Ahora, el recuento plaquetario. Más de 100.000, 0, ¿no? De 50 a 100.000, 1, menos de 50.000, 2 puntos. Elevación de la fibrina o dímero D, ¿no? No está elevado, 0. Aumento moderado, 2. Aumento importante, 3. Fibrinógeno, la hipofibrinogénemia. Menos de 1 gramo o menos de 150, lo considero igual. Mayor a 150, 1. Menor a 150 o menor a 1 gramo, 1. Perdón, mayor a 150 o 1 gramo, 0 y menor, 1. Y el TP prolongado o el TTPA prolongado, igual menos de 3 segundos, 0, de 3 a 6 segundos 1, más de 6 segundos 2. Entonces, si cumple con menos de 5 puntos, es un SID que no se manifiesta o de alto riesgo. Y más de 5 puntos es un SID ya definido. Tratamiento, corrección de la enfermedad de base, siempre tratar la enfermedad o la causa que se genera, entonces sepsis, antibiótico-terapia, etc., ¿no? Es la piedra angular del tratamiento y no solo es corrección de la hemostasia. Buscar la causa y tratar la causa. Tratamiento de soporte. Hemoderivados, ¿no? Como plasma fresco congelado, concentrados de fibrinógeno o crioprecipitados, transfusión de plaquetas, dependiendo si es que lo necesita o no. Ahora, la otra patología, deficiencia de la vitamina K. Esto se va a dar, ¿por qué? ¿No? Por el precursor del factor, es un precursor pues, del factor de la coagulación. Esto se va a dar, la vitamina K activada como hidroquinona. Hidroquinona se va a activar por medio de la carboxilasa y va a estimular el factor de coagulación activado. Pero si esto se altera, simplemente se genera la vitamina K inactiva o hipóxido. Y esto va a generar que haya una coagulopatía. Esto no es muy frecuente, es cierto. Se relaciona con la alteración del factor el 2, el 5, el 7, el 9 y el 10. Ahora, la etiología. Dentro de esas es poco frecuente, pero obviamente el déficit de aporte de vitamina K con la mala absorción, enfermedades hemorrágicas, dietas carenciales o antibióticos de amplio espectro que no permiten la absorción de la vitamina K. Perdón, el aporte de la vitamina K. Y la absorción se va a dar por cualquier enfermedad intestinal de mala absorción, como celíaca, Crohn, etc., fibrosis quística, colangitis esclerosante primaria, una atresia biliar, o antagonistas de la vitamina K, como los anticoagulantes, fármacos anticoagulantes, ¿no? Como los cumarínicos, las cefalosporinas, que bloquean también o antagonizan a la vitamina K. En la clínica, son poco sintomáticos, pueden generar equimosis, hematomas o hemorragias mucocutáneas, sangrados. En realidad es la misma clínica, pues una coagulopatía, ¿no? Diagnóstico, por lógica, el TP está prolongado. Podemos tener el TTPA prolongado siempre y cuando se relacione con el factor 10. Ahora, el tratamiento es administración de vitamina K, sea oral o parenteral, 10 miligramos por día, mínimo por 3 días. Esta paciente, ¿quién ha hecho una deficiencia de vitamina K? Es la paciente Ángela. ¿Con quiénes la hemos visto, Ángela? Es una paciente psiquiátrica, esquizofrénica. ¿No hemos visto con este? Esta paciente, yo tengo una paciente en el hospital que es esquizofrénica, que se tomó raticida y comienza a hacer deficiencia de coagulopatía, sangrados, moretones. Y se le llega el 2 de mayo y el 2 de mayo le das 2 a todos los factores y todos salen bajos. Factor 5, factor 7, factor 9, factor 10 salen alterados, ¿no? Y solamente se trata con vitamina K. Y se ha convertido en una paciente con déficit de vitamina K. Y se controla su sangrado y controla su coagulopatía con vitamina K. Y en caso, yo le coloco 3, cuando hace sangrados, le coloco 3 ampollitas de vitamina K por 3 días. Controla muy bien. Es esquizofrénica. Ahora, la hemofilia A adquirida. La hemofilia A adquirida
Pues va a ser la aparición de un inhibidor frente al factor 8. No es como la hemofilia A congénita. La hemofilia A adquirida, chicos, se va a dosar se hace dosaje del factor 8 y está disminuido. ¿Pero por qué está disminuido? Porque hay un inhibidor que está bloqueando la acción del factor 8. Entonces, en una hemofilia A adquirida, sí vamos a tener mujeres hemofílicas. Vamos a tener igual varones hemofílicos. Acá no existen portadores porque esto no es congénito, ¿no? La epidemiología se da en 1 de cada 4 por millón al año. Pequeño pico de mujeres jóvenes en el periodo postparto, eso es típico. Y la etiología es idiopática, ¿no? Generalmente se relaciona también a enfermedades autoinmunes como LES, se da en el postparto, puede generarse por consumo de fármacos como fenitoína, penicilinas, etc. Ahora, la clínica de esto no es una clínica como un paciente con una congénita que hacen hemartrosis, ¿no? O artropatías crónicas. No, en este caso el sangrado es excesivo, en traumas, cirugías, ¿no? Generalmente el sangrado se da en piel, tejidos blandos o mucosas o problemas gastrointestinales, ¿no? Muy raro en hemorragias intracraneales. Y el 6% sin manifestaciones de sangrado, simplemente no los tienen. Entonces no es una clínica como una hemofilia congénita. En este caso es más un sangrado mucocutáneo, equimosis, problemas gastrointestinales, etc. El diagnóstico, por lógica, el TTPA está prolongado. Pero miren, TTPA prolongado que no corrige al plasma normal o a la prueba de mezclas, por lógica. Porque recuerden que si no corrige tiene inhibidores. Y si tiene inhibidores en este caso, pues no va a corregir porque tiene un inhibidor frente al factor 8. ¿No? Se dosa los niveles de factor 8 y salen bajos, ¿no? Y se debe hacer el estudio de Bethesda. El estudio de Bethesda es un estudio laboratorial para detectar cuánto de porcentaje de inhibidor tenemos. Y en este caso el tratamiento no es pues factor 8, porque no, este paciente produce factor 8, solamente que hay un inhibidor que lo bloquea. Entonces es una terapia inmunosupresora. Restauración se puede utilizar desmopresina, se puede utilizar concentrado de factor 8 humano, concentrado, más, esto se llama, este concentrado de factor 8 humano se llama también, es llamado también FEIBA, es un bypassiante. Concentrado de complejo protrombínico activado es un concentrado de múltiples factores. El factor 7 recombinante nos ayuda, pero la terapia específica es la terapia de inhibición o inhibidores, como la prednisona, la ciclofosfamida, ciclosporina o hasta rituximab. Porque el objetivo es destruir a este inhibidor, pues, ¿no? Pero en caso de pacientes con inhibidores se puede utilizar estos bypassientes. ¿Qué significa esto? Es que en vez de que cuando el factor 8 actúa en el nivel de la superficie de las plaquetas para formar el trombo, agarra los otros factores y evita o pasa o hace un puente sobre el factor 8 y siguen produciendo el coágulo o la trombina para el coágulo sin que el factor 8 intervenga. Esos son los factores bypassiantes o los concentrados, también llamado FEIBA. Perfecto. No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes o los más grandes. Se trata de ser nosotros mismos. Gracias, chicos. Preguntas sobre coagulopatías. Preguntas sobre coagulopatías. ¿Todo quedó claro? Preguntita, no entendí muy bien cuando es lo mismo decir que es un paciente hemofílico y a la vez portador, o cada uno tiene una especificidad diferente. Ser hemofílico es que tienes la clínica. Y portador, simplemente, yo puedo tener ejemplo, pero no tengo clínica. Laboratoriamente las hemofilias congénitas solo está prolongado el TTPA. Solo ¿Hay TTPA. alguna alteración del TTPA o del tiempo de salida? Podría alterarse por cualquier otra patología. Recuerda que un hemofílico es una persona normal si recibe su factor 8, o sea, es clínicamente normal. Podría alterarse siempre y cuando tenga asociado otro tipo de coagulopatía que prolongue el TP o el TTPA. Pero si solo es congénita, sin nada asociado, solo se prolonga el TTPA. Entonces, sí, en casos puede ser una hemofilia B. El TP y en es de prolongado porque es un factor intrínseco.
El 9 también es parte entre el factor, entre la vía común y la vía intrínseca, más que el factor extrínseco. Entonces, en el 9 podríamos tener una prolongación del TP, sí, pero no es tan frecuente. Pero igual, o sea, recuerden que un hemofílico congénito, más que el laboratorial, si tú quieres confirmar que sea hemofílico, de frente pides el dosaje del factor 8 o del factor 9, ¿no? Igual te va a salir prolongado las coagulopatías, es esperado, o sea, no es como para que sea indicación propiamente. Hay que pedir el dosaje de los factores. Y la historia, ¿no? El antecedente. Siempre, la historia es importantísima. La historia es demasiado importante, ¿por qué? Porque ahí ellos pueden decir, no, sí, mi papá tenía hemofilia A. O sea, si ya tenía hemofilia A, por lo que no va a ser un B, pues, ¿no? O sea, ya buscas el lado familiar, la herencia. ¿Está bien? Perfecto. ¿Me han entendido? ¿Quedó claro? Sí. Después de cuando votábamos, tenía un par de pacientes hermanos, justo de Tambobamba, creo que utilizaban su factor 8. Esos pacientes, ¿a qué edad iniciaron los sintomatología específicamente? Porque creo que nos contaron que uno inició más tarde que otro. Es que en realidad, pues es muy variable, ¿no? Es muy variable porque generalmente inician, como les digo, a los 6 meses, porque hay proceso del gateo, pues, ¿no? Pero hay pacientes que ya inician su clínica ya cuando son niños, cuando hacen actividades más de juegos y todo eso. O sea, edad específica es variable. Porque generalmente es niños o infancia, ¿no? Que tú pienses en una hemofilia congénita en un paciente adulto es más una adquirida, pues, ¿no? Rarísimo una congénita. Recuerden siempre las congénitas se expresan en niños o en infancia, siempre, ¿no? Una adquirida es en adultos, generalmente, ¿no? ¿Está bien? Gracias. Ok, chicos. Voy a llamar lista.